platicaremos qué ocurrió lo lamentable, pues cachan a Grupo México, quienes se hicieron patos con el dinero, con la millonada que les correspondía para limpiar y descontaminar al río Sonora. Así como lo escuchan, pues a 5 años del desastre ecológico en Sonora, cuando 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, que eran propiedad de Grupo México, se derramaron en el arroyo Tinajas y llegaron hasta los ríos Bacanuchi y Sonora. Desde entonces la economía de los pueblos se devastó, las milpas dejaron de ser productivas, los árboles ya no daban frutos como antes, el ganado ya no era apto para la exportación, los productos regionales que formaban parte de la economía tradicional no se comercializaban tan fácilmente porque el sello Río Sonora, que anteriormente era sinónimo de calidad, pasó a ser símbolo del temor y la desconfianza. Para sortear la crisis, Grupo México hizo grandes compromisos para resolver los problemas de la contaminación y para ayudar a las familias afectadas. Pero 5 años después solo quedaron en palabras y ahora le apuestan al olvido. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Tómala. Cachan al Grupo México que se embolsó la lana con la que debía limpiar y descontaminar al río Sonora y ahora tienen que hacerse responsables. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar esta interesante y espinosa noticia que todos debemos de compartir, ojo, para hacer presión y que el empresario marrano de Grupo México que ha estado haciéndose pato, no pagando lo que le corresponde, embolsándose la lana que prometió iba a dar para descontaminar el río Sonora, la cual ha dejado mucha contaminación por obras y efectos de su mina, una mina en la que él se ha enriquecido enormemente con las concesiones otorgadas por los diversos gobiernos. Por lo tanto, este bribón de 7 suelas debe de responderle a los mexicanos, pero sobre todo debe de pagar e indemnizar a nuestros hermanos sonorenses. Pero miren, para estar todos en contexto, valdría la pena recordar lo siguiente. Tenemos esta nota de Milenio que dice: habitantes en el olvido a 5 años del derrame de ácido en el río de Sonora. Que menciona la nota, dice lo siguiente: en un principio, después de la tremenda contaminación, Grupo México y el gobierno federal anunciaron que construirían 38 plantas potabilizadoras, pero el compromiso se fue desvaneciendo hasta quedar en tan solo 9 plantas, 4 de ellas fijas ubicadas en Banamichi, en Mazocahui, en el Saus de Ures y la Capilla de Babiacora. Las otras 5 son equipos móviles que solo tienen capacidad para sanear un tinaco, 1,100 litros de agua al día. Una de ellas, como la de Aconchi, llevan casi 3 años almacenadas y sin funcionar, mientras que otras, como las de San José, Babiacora, fueron instaladas hace apenas 2 meses y no se utilizan porque la gente desconfía del proceso, ya que las personas encargadas de manejarlas no recibieron la capacitación necesaria. ¡Wow! ¿Cómo la ven? De las 38 plantas solo quedaron 9 y prácticamente esas 9 no brindan la confianza porque no se capacitó a la gente. Así de profesionales nos salieron estos de Grupo México. Por otra parte, menciona de manera interesante: cuando la contingencia estaba en su punto más álgido, Grupo México anunció que crearía en el municipio de Ures la puerta de la ruta del río Sonora, un gran hospital de primer nivel para atender a todos los casos y mantener el monitoreo de agua. La Unidad de Vigilancia Ecológica Ambiental de Sonora, UVEA, construcción que desde hace unos años está abandonada y que ha sido reemplazada por una clínica menor. A pesar de que en un principio se determinó que el seguimiento sería durante 15 años, el acuerdo signado entre COFEPRIS y Grupo México para tales efectos expira este 6 de agosto, cuando se cumplen apenas 5 años de los lamentables hechos, por lo que el UVEAS podría desaparecer. Y eso es también algo muy preocupante, porque esta clínica menor, que en un inicio iba a ser un tremendo hospital, pues va a dejar o puede dejar a todos estos personas afectadas
en el olvido, abandonadas en su tratamiento clínico, lo cual sería prácticamente como acabar con ellos. Por eso vale la pena estar haciendo presión entre hermanos del mismo país para que bribones como este empresario Germán Larrea de Grupo México no se le haga tan fácil cometer sus bribonadas. Por otra parte, no debemos perder de vista lo siguiente. Aquí, Grupo México dejará sin atención a 381 afectados por derrame en el río Sonoras. Y esta nota es del pasado 1 de agosto en la que dicen: este 6 de agosto expira un convenio entre la COFEPRIS y Grupo México para dar seguimiento y atención a 381 personas reconocidas como afectadas por el derrame de 40,000 metros cúbicos, metales dañinos o emponzoñados a los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de la mina Buenavista del Cobre. Sí, en un inicio, qué fácil le resulta a esta empresa, Grupo México, enriquecerse, ser una de las empresas más ricas de todo el mundo, pero a la hora que pasan sus desgracias, sus contaminaciones, ahí sí se lavaron las manos. Eso no lo debe permitir el gobierno de López Obrador. Y por supuesto no lo debemos permitir los mexicanos. Más de 23,000 personas en los municipios de Arizpe, Banamichi, San Felipe de Jesús, Huepac, Babiacora, Aconchi y Ures fueron reconocidos como afectados tanto por Grupo México como del gobierno, quienes operaron un fideicomiso con el que se resarcirían los daños, pero esto no sucedió. El 15 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso junto al gobierno federal para responder a los afectados y remediar la zona contaminada, a el cual extinguieron el 2 de febrero del 2017. En las acciones que se realizarían en ese fideicomiso estaba la construcción del UVEAS, que operaría hasta el 2029, pero la obra fue abandonada. Ahí está la obra, como la ven, mi querida familia Nopal Times. Por otra parte, Grupo México quedó a deber 800 millones de pesos en compensación por el derrame del río Sonora, y dice la nota: la empresa minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, no cumplió con la entrega de 800 millones de pesos al fideicomiso creado para compensar los daños ambientales en los ríos Sonora y Bacanuchi. En la conferencia presidencial matutina, la funcionaria explicó que cuando ocurrió aquel desastre ambiental se creó un fideicomiso en el cual la empresa se comprometió a aportar 2,000 millones de pesos. Pero ojo, no obstante, tras analizar el manejo de esos recursos, se detectó que los trabajos se iniciaron con apenas 500 millones de pesos. Para el 2018, dicha figura se extinguió cuando apenas se habían ejercido 1,200 millones de pesos, por lo que faltaron 800 millones de pesos de los comprometidos. Eso fue lo que revelaron las autoridades. Qué importante que se le esté dando seguimiento a este asunto. Sin embargo, aún hace falta que se pueda obligar, que se pueda enjuiciar, que se pueda traer de donde sea necesario a los representantes legales, a estos empresarios que muy fácil se intentan lavar las manos. Y menciona también esta interesante nota del pasado 18 de diciembre. Se exigirá a Grupo México remediar en totalidad los daños a Río Sonora. Esto dijo el titular de la Semarnat, Víctor Toledo. Titular de la Semarnat advirtió que exigirá que se repare el daño por el derrame de los 40,000 metros cúbicos de metales emponzoñados a las cuencas del río ocurrido en el 2014, al reconocer un universo de 25,000 afectados por el derrame del río Sonora ocurrido en el 2014 por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México. El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, advirtió que se exigirá la remediación total al emporio, que el año pasado tuvo una ganancia de 100,000 millones de pesos. Sí, como la ven, pudriéndose dinero, pero sin tener la mínima pizca de abuela o la mínima conciencia para cumplir con lo que se comprometieron, pero sobre todo para ayudar y reparar los daños que ellos generaron. Por otra parte, perder la bonita costumbre, vayamos a ver la tremenda rebatinga, las diversas reacciones que se han generado en redes sociales, en donde podemos ver los siguientes comentarios. De acuerdo a estudios de la COFEPRIS, el río Sonora sí está contaminado, una información que fue ocultada durante 5 años a la población de los municipios de esta región por autoridades anteriores y por Grupo México. También tenemos esta otra nota que hice, esta otra publicación. Seguro se mocharon los del Grupo México, los Larreas se ríen de los mexicanos, creen que con dinero pueden hacer lo que quieran, los deberían de expropiar. También mencionan lo siguiente:
Grupo México es una compañía minera, la empresa más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo. Sus filiales Ferromex y Ferrosur, responsables de los desastres industriales como el colapso de la mina Pasta de Conchos, Bacanuchi y Mar de Cortés. También tenemos este otro interesante publicación que dice todo el peso de la ley. Hay que sacar a ese Grupo de México que tanto daño le ha hecho al país. El último comentario que vale la pena publicar es este que dice: académicos al servicio del Grupo México avalan estudios para decir que el río Sonora no está contaminado y que la presencia de metales pesados es normal. Por Dios, aquí también es sumamente lamentable cómo algunos universitarios se han prestado a esta comparsa cuando hay elementos para señalar que la afectación existe y ahí sigue. Asimismo, no podemos negar que este caso no solo huele, apesta a una cochina y turbia corrupción entre el gobierno de Peña Nieto y Grupo México. Qué casualidad que estos acuerdos de reparación solamente fueron por 5 añitos y todo esto durante el gobierno de Peña Nieto. Ahí el propio Peña Nieto y las autoridades que firmaron, que se prestaron a esta comparsa, también deben de responder, porque vaya, el llevarse entre las patas la salud, la calidad de vida de muchas personas afectadas por esta contaminación de diversos municipios, pues eso sí no tienen abuela. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos nopalores y nopal sisters? De esta responsabilidad solidaria que también debieran de tener estos políticos priistas. Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que compartas este video para que llegue a todos los mexicanos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos qué ocurrió lo lamentable, pues resulta que la ONU le hace el trabajo sucio a la oposición moralmente derrotada. Tan es así que criticaron, despotricaron y rechazaron la consulta para el Tren Maya. Bienvenidos a nuestro México mágico, donde por primera vez un gobierno quiere realizar un megaproyecto que ayude a la región más abandonada del país a que crezca, a que tenga más oportunidades, donde se concentran tristemente los mayores